Y yo, como me decían alguna vez cuando organizamos un concierto con Fito Páez, cuando Fito Páez no lo conocía nadie, lo llevamos a Querétaro. Imagínense mi alegría, porque a la semana siguiente fue el Tri y había 2,000 personas y además nos dieron portazo. O sea, tuvimos que abrir las puertas porque la gente que estaba afuera y que no había podido entrar al concierto del Tri quería matar por entrar al concierto y dimos la orden. Yo estaba en la radio de Querétaro, en la radio del estado de Querétaro, y el director dio la orden de abrir las puertas porque si no íbamos a tener una tragedia. La semana anterior habíamos llevado a Fito Páez. Yo en mi programa de rock en español había puesto el disco de Fito Páez, el que traen así en el 63. No me acuerdo si es el primero o segundo álbum de Fito Páez. Y había 200 personas. 200 personas. En un pabellón de baloncesto enorme. Entonces, claro, aquello se veía como si hubieran caído una bolsa de M&M's en una cancha de fútbol, ¿no? Había muy poquita gente, grupos de 2 o 3, pero separados por metros y metros. Y me dicen además, echa de cabeza al Mauricio, ve y dile a Fito Páez que lo sentimos mucho. Y, oye, no me hagas eso. Entonces, bueno, ahí voy. Me preguntaban de conciertos, mira, eso es una anécdota de un concierto, pero no iba yo como público solamente, era yo de los organizadores, y como yo tenía el programa de rock en español, entonces fui con Fito. Digo, oye, mira, Fito, hicimos toda la publicidad que pudimos, yo reseñé tu disco, te estuvimos tocando cada 2 horas en la estación de radio cuando se podía, pero hay lo que hay. Se giró Fito y dice, no te preocupes, che. No te preocupes, che. Si hay 10 personas, yo toco. Y si hay 2, también. Bueno, esto es un profesional. No hay esto de que hoy es poca gente, pues no toco, y que se vayan a su casa y devuélvanles el dinero. Que hay quien lo hace. El verdadero profesional, como el verdadero profesional de teatro, y esta es una de las máximas del teatro, si hay una persona en el público, tú actúas y por tu vida actúas como si estuvieras a teatro lleno. Actúas como si estuvieras a teatro lleno. Y ese es el tipo de cosas que yo aprendí y me gusta aprender de gente así.